Hola, soy María Mondelli y quería venirte a hablar de algo que hace días venimos escuchando. El concepto de violencia vicaria, relacionado con la desaparición y asesinato de las dos niñas de Tenerife en manos de su padre, como un modo de vengarse de la decisión de Beatriz, su mamá, de separarse y estar con otra pareja. Habrás leído por ahí que esto de la violencia vicaria es la violencia machista por sustitución, en donde terceros, los hijos en general, son objeto de esta violencia machista como un modo de infligir un daño de por vida a la mujer, o sea, una estrategia con un grado de crueldad infinitamente superior al femicidio mismo. Jimeno, el asesino, el padre de las niñas, no solo pensó en matar a las nenas. Fíjate, pensó en dejarlas a 1000 metros de profundidad para que la madre nunca más supiera qué había sido de ellas, porque la idea de dejarlas con un peso allí abajo, con un lastre, como se llama allí abajo, era que nunca se las encontrara. Pero además pensó en matarse él, para que esta mujer no solo no encontrara a los niños, sino que además ni justicia tuviera sobre la muerte o la desaparición de sus hijas. Nada iba a poder hacer ni saber. O sea, un entramado canalla que solo un perverso consumado podría llevar adelante. Es ahí donde se hace evidente esto de la violencia machista por sustitución, porque hay muchos casos que a veces de tan cotidianos que los vivimos, se nos escapa de reconocerlos porque no son así bestiales, no son así brutales, pero considerando que la violencia machista siempre es un increyendo, nunca sabemos dónde puede terminar. Les cuento el caso de Marisa. Cuando Marisa se separó, nunca imaginó que ese hombre amoroso, que era el padre de sus hijas, creyó que podía llegar a pergreñar 1000 modos de lastimarlas. Primero dijo, bueno, está dolido, desarmé la familia al quererme separar, como él me decía. A la semana nomás ya le había quitado la computadora con la que ella trabajaba, la tablet para que los chicos no pudieran tomar clase, ya estábamos en pandemia, la había dejado sin la tarjeta de crédito para comprar comida y, por supuesto, ya desde ese momento nunca más les pasó un peso a los niños para sus necesidades. Al tiempo nomás ya los venía a buscar cuando quería. Los traía en horarios inciertos. Llegó a levantarlos de madrugada para decirles, bueno, vamos, los devuelvo a su casa. Incluso los dejó con la guardia del edificio una vez que llegó antes y Marisa no estaba en la casa. Les decía que los iba a buscar y los dejaba esperando sin aparecer. Los hostigaba por teléfono preguntándole decenas de veces al día qué hacían, dónde estaba la madre, qué había hecho la madre. Todo esto fue increyendo en esos meses. Cuando iban a quedarse con él, volvían sucios, mal comidos, enojados, así de mal carácter, irascibles, nada les gustaba, insultaban a la mamá. En algunos momentos traían regalos costosísimos, mientras en casa estaba faltando la comida. Pero luego les negaba hasta un paquete de galletitas que le pidieran. Empezó a acumular deuda en la escuela, no aparecía en ninguna circunstancia que los niños necesitaran, el médico, nada, nunca estaba. Y llegó hasta dejarlos sin obra social, fraguando un despido laboral que en verdad nunca había existido. Marisa vivía como muchas mujeres conocen. El pecho cerrado, le faltaba el aire, sufría insomnio, las lágrimas se le saltaban de los ojos sin saber mucho por qué, se sobresaltaba sin causa evidente y tenía pensamientos invasivos. Esto es un detalle, no un detalle, es un síntoma para tener muy en cuenta. Mantenía durante todo el día diálogos imaginarios en los que le reprochaba a él las actitudes que tenía para con los niños y se la pasaba explicándole lo que estaban sufriendo los chicos o lo mal que él le hacía a los chicos, a los que ella ya no sabía cómo contener. Y cuando hablaba con él,
ella entraba en una lógica delirante, intentando acordar cuestiones muy evidentes que nadie podía estar haciendo sin darse cuenta, tales como decirles voy a buscarlos y no ir a buscarlos. Nadie puede darse cuenta que está haciendo, puede no darse cuenta, digo, que está haciendo eso. La única respuesta que siempre encontraba Marisa era que si ella volvía, si le pedía perdón, si aceptaba su culpa de querer terminar con la familia, como él le decía, todo volvería a ser como antes. O sea, él explicitaba que maltratar a los niños era clara y evidentemente un modo de coercionarla a Marisa, de manipularla, de ejercer control sobre sus decisiones, de no aceptar que ella hubiera decidido por sí misma, que esa es en definitiva la clave, haber perdido el control. El aspecto más dañino de la violencia de género no es la violencia física en sí misma, que lo puede ser, por supuesto que puede ser dañina, pero la cuestión es que esta nunca llega aislada. El aspecto más dañino, por la sutileza que a veces tiene, es la tortura mental. El acostumbrarse a vivir con miedo, con terror, que experimentan las víctimas y que prepara el terreno para los golpes más duros. Las prácticas verbales, agresivas, ofensivas, socarronas, las prácticas conductuales, las conductas, activas o pasivas incluso, porque el silencio, el desaparecer, esto que ahora le dicen ghosting, atenta contra la integridad emocional de la víctima en un proceso continuo y sistemático, a fin de producir en ella intimidación, desvalorización, anulación de la capacidad de respuesta, sentimientos de duda de sí misma, culpa, sufrimiento. La mujer se acostumbra a que cada acción que ella hace para solucionar lo que está pasando no surte efecto. Por lo tanto, aprende a no defenderse. Esta es la clave, ¿no? La indefensión aprendida. Iremos en otro podcast con esto de la indefensión. Volviendo a Marisa, todas las alarmas le terminaron de saltar un fin de semana que les dijo que los llevaría a visitar a los abuelos que estaban en la playa y durante 3 días cortó toda comunicación de los niños y de él mismo con Marisa, para reaparecer un día como si nada hubiera sucedido. Marisa explotó. Lloraba, gritaba, le daba puñetazos y ahí, en medio de esa locura que le estallaba la cabeza mientras él se reía, en un instante ella se dio cuenta que ya sabía algo que no se animaba a reconocer ni ante sí misma. Este tipo podía dañar gravemente a los niños. Situaciones como las de Marisa, que resume en una sola cientos de historias que cualquiera de nosotros puede haber conocido o vivido con distintas variaciones. Nosotras, sobre todo las mujeres, sabemos que se repiten como un modo de ejercer violencia machista sobre nosotras a través de nuestros hijos, de esos hijos que tenemos en común con varones como estos. Mira, esta es una internacional. Desde el momento que un varón siente que el dinero que le pasa a sus hijos para vivir se lo da a la ex, ya está delatándose en cómo es capaz de hacer caer en la vida de los niños la condición de ser un instrumento para violentar o controlar o premiar o castigar a esa mujer. Bueno, eso que vemos todos los días y que por algo de hecho existe el registro de padres deudores de cuota, porque es una norma casi, diríamos, eso es violencia vicaria. Una acción del que la mujer queda muy dañada, incluso más que si fuera sobre ella misma, porque es una violencia que recae, como dice Sonia Bacar, una psicóloga argentina que vive en España y que acuñó este término de violencia vicaria, dándole a la mujer donde más le duele. Esto pasa con los hijos y las hijas, pero hace unos días nomás vimos a un hombre patear a un pequeño perro de su pareja cuando discutió con ella. Eso también es violencia vicaria.
romperle el auto, romper sus pertenencias, esto es muy habitual, dañar cosas que ella ama, maltratar a sus padres, o sea, un ejercicio de crueldad sobre algo o alguien amado, valorado por la mujer a la que se quiere dañar. Claro, esta crueldad adquiere visos incalculables cuando esto es sobre sus hijos y alarma al mundo entero cuando pasa una situación como la de Tenerife, pero convivimos todo el tiempo con este modo de la violencia. ¿Qué hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que no se hace con este modo habitual de violencia sobre los hijos para castigar a la mujer? Recuerdo, hace muchos años, 18, 20 quizás, yo fui a hablar con un defensor de menores que intervenía en un juicio de divorcio, solicitándole una intervención más activa sobre la violencia que un padre, pareja de un familiar muy cercano mío, ejercía sobre los hijos de ambos, separando a los hermanos, entre otras cosas, cuestión que de hecho consiguió durante varios años. Toda esta acción sobre los niños como un modo de doblegar a la madre, a la sazón ya muy dañada por la violencia que él venía ejerciendo hacía ya mucho tiempo. La respuesta de ese defensor fue esta: escuchá, porque resume el sentido que tiene el sistema judicial y el Estado muchas veces, en general, sobre estas cuestiones. El tipo me dice: la justicia no puede cambiar al padre que ella le eligió. O sea, una flagrante revictimización de la mujer, culpabilizándola a él de lo que el hombre hace a esos niños. Una locura. Este modo de pensar a la mujer como responsable hasta de lo que a ella le hacen, esta desprotección de la mujer y de las niñas y niños, es la habitual inermidad en la que el Estado deja a la mujer y los chicos. Esto es lo cotidiano. Responsabilizar a la mujer de la acción que el violento lleva adelante y declararse incompetente en cualquier modo de intervención para detener el daño, o incluso para evitar daños mayores. Encontramos todo el tiempo mujeres asesinadas en feminicidios o niños abusados o dañados de por vida cuando el Estado, la justicia fueron reiteradamente avisados del peligro que sucedía. Incluso, bueno, ni que hablar cuando dicen que este aviso que se le da a la justicia es una estrategia de la mujer para separarla de los padres. Esto, otro capítulo aparte respecto de esto que ya también tomaremos. Nosotros en Argentina hemos avanzado muchísimo en leyes de protección a la mujer y a las infancias. Tenemos un marco legal muy acabado, muy importante, pero hemos avanzado poco y nada en el reconocimiento, la alerta, la prevención del daño. ¿Y por qué hemos avanzado poco y nada? Primero, bueno, por cuestiones de administraciones que se ocupan poco o se ocupan pero mal del tema, pero esencialmente por esta mirada de los jueces que continúa, de los jueces y de los efectores de justicia en general, que continúa siendo como la de aquel que me atendió a mí hace 20 años atrás. Todos los días, niños, niñas son usadas como moneda de cambio para dañar a sus madres. En definitiva, digamos, falta un montón. Pero nosotros, la ciudadanía, tenemos que empezar a reconocerlo. Y nosotras las mujeres empezar a darnos cuenta cuando esto está ocurriendo y no dejar de pedir al Estado que detenga estos modos feroces que nos afectan a nosotras y que afectan a nuestros niños. Soy María Mondelli y te dejo un saludo. Hasta la próxima.